Muchas gracias a todos los que tomaron la decisión de poderse sumar a esta sesión para poder hablar un poco acerca de precio de transferencia. Para nosotros como VIP Consulting es bien importante poder agregar valor a su conocimiento y poder ampliar un poco más acerca de quiénes deberían ser consideradas como una parte relacionada en materia de precio de transferencia. Es por eso que precisamente este evento tiene por nombre ¿Quién es tu parte relacionada? Básicamente para poder conocer cuáles son algunas situaciones que las administraciones tributarias van contemplando en cada una de sus jurisdicciones y en las legislaciones respectivas. Si bien es cierto, al hablar de precio de transferencia, sabemos que hablamos acerca de tributación internacional, tomemos en cuenta que hay algunos criterios para determinar cuándo tenemos una vinculación o cuándo es que partimos para una relación en la cual debería de ser analizado si estas transacciones celebradas entre las partes relacionadas se han llevado en iguales condiciones que con terceros independientes. Entonces, vamos a hablar acerca de cuáles son algunos supuestos. Nos vamos a enfocar un poco específicamente en lo que es el Código Tributario en El Salvador, pero esto no quiere decir de que los criterios también puedan trascender a otras jurisdicciones o también cómo las administraciones tributarias pueden determinar una vinculación. Si bien es cierto, creo que a todos nos ha pasado que cuando hablamos acerca de vinculación, lo primero que pensamos es, bueno, ¿quiénes son nuestros accionistas? ¿Quiénes son los que forman parte, veamos así, dentro de la compañía? ¿Quiénes son los accionistas? Indiferentemente de los porcentajes de participación que pudieran tener, porque muchas veces podemos contemplar, bueno, ¿cuándo se va a considerar? Si bien es cierto, los accionistas son una parte relacionada, pero hay algunos supuestos que hay que considerar específicamente en materia de precio de transferencia y específicamente por cada jurisdicción. Si nos vamos bajo los principios o los marcos de referencia, tomando en cuenta lo que establecen en este caso las normas internacionales de información financiera, tanto en su versión completa como para pequeñas y medianas entidades, pues nos vamos a centrar un poco en lo que es la influencia significativa y el control. Tomemos de base que, en este caso, las normas internacionales de contabilidad normalmente contemplan que arriba de un 20% se puede tener influencia significativa y del 50 más uno se espera que se pueda tener el control. Entonces, cuando nosotros pensamos un poco de que quién es nuestra parte relacionada, lo primero que enfocamos es, bueno, los accionistas. ¿Cuánto es el porcentaje de participación o derechos de voto que podrá tener un accionista dentro de la compañía? Y muchas veces nos centramos específicamente en esa situación. Para ser muy precisos y específicamente dentro de la legislación en el Código Tributario en El Salvador, uno de los parámetros, pues evidentemente es la participación accionaria, la dirección o el control, tomando de base específicamente control arriba del 50%, influencia significativa arriba del 20% y bueno, pudieran existir algunas otras situaciones como pudiera ser la toma de decisiones sobre las políticas financieras y fiscales en una compañía, es decir, o una persona que pudiera tomar, veamos así, decisiones sobre las políticas financieras y fiscal de una entidad. Adicional, hay otros supuestos que tenemos que ir contemplando. Y veámoslo así. Este artículo en los que nos vamos a centrar específicamente ahora, que es el 199C, también tiene una base que es el artículo 62A del Código Tributario. Y estos nacieron específicamente con la reforma al Código Tributario que se dio en el 2009, aplicable al 2010. Tenemos la dicha de tener algunas personas que no necesariamente representan a compañías en El Salvador, sino en otras jurisdicciones. Y bueno, el supuesto de parte relacionada en otras jurisdicciones, como pudiera ser Guatemala, pudiera ser Costa Rica, pudiera ser Panamá, pudiera ser Honduras, se va a basar específicamente en relaciones en las cuales tuviésemos una participación accionaria. Hay algunos supuestos en los cuales podríamos tomar una misma unidad de decisión de mando o que pertenecen a un grupo empresarial, que son supuestos específicamente que se determinan en materia de precio de transferencia para analizar si estas transacciones que se han llevado entre el grupo, pues son en iguales condiciones que con terceros independientes bajo el principio fundamental de lo que es el principio de plena competencia o el precio de mercado. Entonces, tomando en cuenta estas situaciones, pues tenemos que ampliar un poquito más y decir,
¿cuáles son aquellos otros supuestos en los cuales nosotros deberíamos de considerar una parte relacionada? Porque vuelvo y repito, no necesariamente nos vamos a basar específicamente en la participación accionaria, la dirección o el control. Existen otros supuestos que tenemos que contemplar, porque muchas veces podríamos leer nosotros dentro de nuestras legislaciones respectivas que pudiéramos tener una participación directa o indirecta. Y en algunas ocasiones, a nosotros como consultores en materia de precio de transferencia, para los que han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros y pues los que no, seguramente sus consultores en algún momento han hecho un análisis para determinar si hay alguna participación de manera indirecta, porque pueden pasar algunos supuestos en los cuales tenemos un grupo de compañías o tenemos a otras entidades en las cuales decimos, bueno, entrará esta transacción para ser analizada en materia de precio de transferencia. ¿Cómo podemos determinar si es una participación indirecta? Y es precisamente lo que vamos a platicar en esta sesión. Es decir, todos aquellos supuestos contemplados dentro de las administraciones tributarias con un enfoque específicamente en lo que es El Salvador. Si nos vamos específicamente a lo que corresponde al Salvador, pues bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el ámbito de aplicación, cuáles son los supuestos que están conforme al Código Tributario y en el caso de El Salvador, la presentación por el informe de operaciones con sujetos relacionados F982, que haciendo un análisis muy rápido, pues bueno, estamos muy cercanos a muchas fechas. Guatemala lo tenemos al 31 de marzo. En Panamá, para aquellos periodos especiales en los cuales cerraron al 30 de septiembre, también lo tenemos al 31 de marzo. Costa Rica, que se sumó ya con la declaración informativa, tenemos la obligación del 2024 al 31 de marzo. La del 2025 llegamos al 30 de junio. Todavía no hay que alarmarse, pero ojo, lo del 2024 lo reportamos ahora el 31 de marzo. En el caso de El Salvador, pues se extendió el plazo hasta el 7 de abril. Eso no significa de que nosotros tengamos que hacer como, vamos así, aquel relato de la liebre y la tortuga y quedarnos como la liebre esperando. Yo creo que es el momento de empezar a dar esos pasos importantes para poder identificar quiénes son nuestras partes relacionadas, porque, ojo, un error en la presentación del 982 pues nos va a llevar a una multa específicamente para El Salvador que equivale al 0.5% sobre el patrimonio menos el superávit. Entonces, ojo con esa situación, que es algo que tenemos que considerar. En el caso de Honduras, tenemos al 30 de abril. Y en el caso de República Dominicana también tenemos al 30 de abril para presentar declaraciones informativas. Es decir, estamos en un periodo muy cercano en que las administraciones tributarias van a requerir información. Y precisamente el día de ayer estaba pensando un poco respecto a estas obligaciones y decía, bueno, tenemos obligaciones 31 de marzo, 7 de abril, 30 de abril, en la cual básicamente tenemos varios países dentro del área centroamericana que tienen la obligación de presentar una declaración informativa que, ojo, la declaración informativa es una declaración jurada. Es decir, lo que nosotros estamos considerando ahí, pues puede ser considerado por la administración tributaria como un acto en prueba. Es decir, ellos podrían identificar si hay alguna inconsistencia y el siguiente paso va a ser solicitar, en este caso, lo que es el estudio o lo que va a sustentar lo que es la declaración informativa. Es decir, nosotros tenemos que tener un soporte para la declaración informativa. Es por eso que es importante que nosotros ya contemos básicamente con un análisis en materia de precio de transferencia o que estemos próximos a recibir un análisis en materia de precio de transferencia. Porque en base a eso, esa información que está dentro del análisis en materia de precio de transferencia, llámese un resumen ejecutivo, llámese un análisis económico, va a servir de base para la presentación de la declaración informativa. Y cualquier error o inconsistencia, pues conlleva al pago de una multa en cualquiera de las jurisdicciones. Pensemos en un proceso de fiscalización. La administración tributaria lo que va a requerir es, bueno, tengo por un lado mi declaración informativa y tengo el sustento con el cual yo la preparé. Pensemos que el sustento es el análisis económico, que es la base para la elaboración de la declaración informativa. Entonces hay que ser muy cuidadosos para poder colocar esa información que le entregamos a la administración tributaria.
en algunos eventos anteriores que hablábamos acerca de cuáles son algunas banderas rojas que hay que considerar al momento de la presentación de la declaración informativa, platicábamos un poco que de primera mano lo que tienen las administraciones tributarias no es el estudio de precio de transferencia. Lo primero que tienen las administraciones tributarias son nuestras declaraciones informativas. Y al tener nuestras declaraciones informativas, le estamos entregando información valiosa. En estas declaraciones informativas tenemos que considerar quiénes son las partes relacionadas. Tenemos que considerar cuál es la metodología que se utilizó, cuáles fueron los criterios de comparabilidad, cuáles fueron básicamente algunos ajustes, si es que tuvimos la necesidad de realizar algún ajuste para las comparables. No estoy hablando de un ajuste a la base imponible, sino un ajuste que tiene que ver específicamente para poder minimizar cualquier tipo de diferencia entre las compañías que hemos determinado como comparables. Es decir, poderlas llevar a que sean similares a la compañía que estamos analizando. Toda esa información pues se tiene mediante un análisis técnico y evidentemente la identificación de las partes relacionadas es un punto muy importante y un punto de partida. Porque el obviar, presentar una parte relacionada, pues también es una inconsistencia. Entonces, en esta sesión vamos a hablar un poco acerca del ámbito de aplicación, vamos a hablar acerca de los supuestos conforme al Código Tributario y cómo debería de ser la presentación dentro de la declaración informativa del informe 982. Ahora, ¿cómo nace esto? Pues básicamente, platicábamos al inicio de la sesión, tomando en cuenta que esto fue en base a la reforma del 2009 aplicable al 2010 específicamente para El Salvador y ojo, veámoslo en todo Centroamérica, pues básicamente venimos desde el 2009-2010 teniendo veamos, esta necesidad por parte de las administraciones tributarias de que los contribuyentes determinen que las transacciones celebradas entre partes relacionadas se encuentran bajo el principio de plena competencia. Es decir, ha venido evolucionando Centroamérica en este sentido. En esto, pues básicamente en el artículo 62A del Código Tributario para El Salvador, es bien práctico identificar quiénes son los que están obligados a determinar este precio de mercado sobre las transacciones que se celebran entre partes relacionadas. Si somos muy cuidadosos y vemos lo que establece el artículo 62A del Código Tributario, me dice que los contribuyentes, y empiezo como a tomar algunos aspectos importantes dentro del artículo. ¿Quiénes son los contribuyentes? Pues basado en lo que establece el Código Tributario, la ley del impuesto sobre la renta, pensemos todos aquellos sujetos pasivos. Pensemos en algún momento aquellas entidades comerciales, aquellas entidades, veamos así, sociedades, que en algún momento estas sociedades, pues básicamente son contribuyentes. Son contribuyentes que pueden realizar actos de comercio. Adicional, pudieran ser los mismos accionistas considerados como parte de un contribuyente. Y nos ha pasado en algunas ocasiones que nos dicen, Daniel, ¿y este contribuyente tendría que tener un análisis en materia de precio de transferencia? Claro, porque está teniendo transacciones directas con su parte relacionada. Y quizá para específicamente en El Salvador pudiera superar el umbral para poder estar obligado a dictaminarse fiscalmente. Es decir, ante la administración tributaria tiene contabilidad formal, tiene que presentar el dictamen e informe para propósitos financieros y tiene transacción directa con su parte relacionada. Pensemos que pudiera ser alguien que en algún momento pues está teniendo una actividad comercial, le vende producto, importa producto y se lo vende a su parte relacionada o le presta algún servicio administrativo. Ojo, porque ahí también engloba esta situación. Y cuando nosotros vemos los contribuyentes que celebren operaciones, ojo, hasta acá no hay ningún monto para determinar si es que aplica o no aplica. Y muchas veces puede pasar, alguien me dice, Daniel, es que ámbito de precio de transferencia no me aplica porque allá el 124A, que habla acerca del informe de operaciones con sujetos relacionados, establece que cuando se superan los $571,429, estoy obligado a presentar el informe ante la administración tributaria. Por supuesto, no lo discuto, es así. Cuando yo supero los $571,429, bueno, tengo la obligación de informarle a la administración tributaria todas aquellas transacciones catalogadas como ingreso, egreso, activo o pasivo que yo he celebrado durante un ejercicio económico. Pero si se dan cuenta, y en el ámbito de aplicación, en el artículo 62A del Código Tributario dicen los contribuyentes que celebren operaciones con sujetos relacionados y que estos van a estar obligados a determinar que los precios pactados
La contraprestación son precios de mercado. En ningún momento me dice si superan los 571,000. Es decir, si alguien ha realizado transacciones o una entidad realizó transacciones entre partes relacionadas y estas llegaran a 100,000, o pensemos un fee mensual de $1,000 que estaríamos llegando a $12,000 al final del ejercicio, estaría obligado a determinar que ese fee, ese porcentaje, esa regalía, esa cuantía se encuentra a precio de mercado. No me da ningún monto para ver la obligación, sino que simple y sencillamente los contribuyentes que celebren operaciones con sujetos relacionados están obligados a determinar que esos precios son precios de mercado. Y fíjense qué interesante, los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas, ¿en dónde vamos a identificar los supuestos de las partes relacionadas para El Salvador? Específicamente en el artículo 199C del Código Tributario. Pero ojo, hago una aclaración. Si seguimos leyendo un poco el artículo 62A del Código Tributario, nos daremos cuenta que adicional considera a otras entidades como sujetos relacionados. ¿Y quiénes son esas entidades que está considerando como sujeto relacionado? Bueno, aquellas entidades que estén ubicadas en una jurisdicción, en un país que sea considerado un régimen fiscal preferente de baja o nula tributación. Y vamos a hablar acerca de cuándo considerar un régimen fiscal preferente, en este caso de bajo en una tributación. Y adicional, la administración tributaria, al menos en El Salvador, en el mes de septiembre publica un listado, que este listado, pues básicamente viene fundamentado por algunos aspectos desde la OCDE y del GAFI, en los cuales ellos determinan cuáles son aquellas jurisdicciones que son consideradas de baja o de nula tributación. Es decir, eh, hay algunos parámetros que tenemos que considerar y que los vamos a ver en esta sesión. Igual el listado que es aplicable. En algunas jurisdicciones pues se toman, veamos así, estos mismos estándares para determinar. Y ojo, y aquí viene algo bien importante para que ustedes también lo consideren. Estas guías, por ejemplo, la que aplica para el 2025, fue la que se publicó en el 2024. Es decir, la que acaba de hacer reciente en el 2025 es la que aplica al 2026. Y cuando hablamos que aplica al 2026 es al ejercicio económico. Ahora bien, pensemos por un momento, no, quizá no pueda tener una transacción con una compañía relacionada que esté ubicada en un país de baja nula tributación. Pero ojo, aclaro, ahí no dice que debe de existir vinculación directa. Entra como un supuesto. Es decir, pensemos por un momento, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes son nuestros proveedores? Y si tenemos una transacción con un cliente o un proveedor que esté ubicado en un país o un régimen fiscal preferente de baja o nula tributación, debemos considerarlo para el análisis en materia de precio de transferencia. Ustedes me dirán, Daniel, pero ¿qué sentido tiene si no hay una participación accionaria, una dirección o un control? Pues la administración tributaria, además de que lo requiere, está analizando si es que se está dando cumplimiento o no en materia de precio de transferencia, y no es que yo esté haciendo un traslado, veamos así, de utilidades o una erosión en base fiscal, precisamente en triangulaciones que pudiera tener con algunas entidades que quizá de forma indirecta yo pueda tener algún vínculo y pueda estar teniendo algún beneficio precisamente al tener una relación comercial con estas entidades ubicadas en un régimen fiscal preferente de baja o nula tributación. En ese sentido, pues bueno, entremos en materia con cada uno de los casos y los supuestos que pudiéramos tener dentro del artículo 199C. Y dentro de los supuestos del artículo 199C del Código Tributario, pues vamos a considerar lo siguiente. Es decir, dentro de esto podríamos tener cuando uno de ellos dirija o controle a la otra o posea de forma directa o indirectamente al menos el 25% de su capital social o de sus derechos de voto. Entonces, partamos de una premisa, es decir, bueno, para, veamos así, efectos en materia de precio de transferencia, efectos tributarios en El Salvador, consideramos que hay vinculación para poder ser reportado ante la administración tributaria siempre y cuando tengamos, en este caso, participaciones que sean iguales o arriba al 25%. Es decir, abajo del 25%, nosotros no deberíamos de considerarlo.
vuelvo y repito, para efectos de precio de transferencia, no deberíamos de considerarlo como parte relacionada. Daniel, nosotros tenemos entidades con las cuales hemos realizado actos de comercio, pero la participación accionaria es del 15%. No se informa, no se contempla como un supuesto de parte relacionada. Supera el 25%, perfecto. Entonces, si supera el 25%, yo debo de considerar a esta entidad sujeta a un análisis en materia de precio de transferencia. Es decir, en este ejemplo que tenemos por acá, pensemos en la sociedad ABC, la cual tiene un 80% de participación sobre la sociedad XYZ. La primera gran pregunta es, ¿hay una relación de manera directa entre la sociedad ABC y la sociedad XYZ? Pues evidentemente que sí. Es decir, debería de ser contemplada específicamente para efectos de precio de transferencia dentro de un análisis por el ejercicio económico, si tomamos en cuenta el 2025, durante el ejercicio económico de 2025, porque hay una participación directa entre las sociedades. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las otras dos sociedades? Veamos, de la sociedad XYZ tenemos accionistas que tienen que ver específicamente con la sociedad M y la sociedad L, y estas, la sociedad XYZ tiene el 25% y el 40% en la sociedad M y en la sociedad L respectivamente. ¿Qué es el análisis que se debe de realizar? Y por eso muchas veces en los análisis en materia de precio de transferencia, nosotros solicitamos quienes, veamos así, todo el mapa de los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas de la compañía? Y sabemos que es información bastante confidencial. Pero ojo, ¿qué es lo que buscamos? Evitar cualquier margen de error. Es decir, poder identificar si es que tuvieron una transacción por ahí con alguna otra sociedad, identificar si hay alguna vinculación. Puede pasar que con alguno de sus clientes pudieran tener alguna vinculación. Por eso solicitamos en algunas ocasiones cuáles son sus principales clientes y sus principales proveedores, porque podemos identificar si es que de forma indirecta pudieran tener algún tipo de vinculación. Entonces, bajo este supuesto, la sociedad ABC con la sociedad XYZ, XYZ con la sociedad M y L tiene 25 y 40. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar cuánto es el porcentaje. Si desconocemos cómo determinar el porcentaje, veámoslo de la siguiente manera. La sociedad ABC de forma directa tiene en XYZ el 80%. XYZ tiene en la sociedad L el 40%. 80 por 40 me va a dar un 32%, básicamente para determinar si hay una vinculación indirecta. En este sentido, quiere decir que la sociedad ABC, si tuviera transacciones comerciales con la sociedad L, bajo el principio o el supuesto del 199C, tendríamos que considerarla una parte relacionada de manera indirecta, porque este supera el 25%, es decir, tenemos un 32%. ¿Qué pasaría si la sociedad ABC tiene transacciones comerciales con la sociedad M? Bueno, acá llegamos a un 20%. No superamos el 25%, es decir, esas transacciones como tal quedarían fuera de, en este caso, el análisis en materia de precio de transferencia, porque indirectamente no supera el 25%. Y tal cual como lo establece en el primer supuesto, dice que cuando uno de ellos dirija o controle la otra, o sea, directa o indirectamente, al menos el 25% de su capital social. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio que tenemos que hacer nosotros al momento de determinar quiénes son nuestras partes relacionadas? Porque veamos así, el departamento contable, el departamento de finanzas, es quien tiene toda la información disponible, es quien puede hacer este análisis preliminar. Recordemos que nosotros como consultores, pues hacemos algunas consultas, algunas indagaciones para identificar si es que existe alguna otra entidad. Por eso pedimos el informe de accionistas, por ejemplo, para ver quiénes son y poder identificar y en algunas ocasiones hacer algunas indagaciones si hay alguna otra compañía en la cual hay algún término de vinculación, porque no solamente es este el de participación accionaria, hay otros, veamos así, criterios que hay que ponerle mucho cuidado porque pudiera existir alguna situación en la cual por desconocimiento no se informan y esto va a conllevar al pago de una multa innecesaria. Entonces, dentro del primer supuesto, pensemos participación directa o indirecta. Es decir, tendríamos que ver sobre las otras sociedades o el mapa de sociedades cómo está la distribución y cuáles son los porcentajes de participación. Sencillo, multiplicamos el de la sociedad, veamos así, ABC,
que tienen XYZ y ese multiplicamos por el que tuviese XYZ en cualquier otra entidad para determinar lo que es la participación de manera indirecta. Luego, otro de los supuestos importantes es el siguiente. Dice que cuando 5 o menos personas dirijan o controlen ambas personas o posean en su conjunto, directa o indirectamente, al menos el 25% de participación del capital social o de los derechos de voto de ambas personas. Bueno, aquí tenemos otro supuesto que hay que considerar y tenemos básicamente que en el caso de la sociedad ABC, tenemos un 30% entre, vamos así en conjunto, el señor Romero con el señor Hernández, suman un 30% en la sociedad ABC y en la sociedad XYZ suman el 15 y el 25% o un 40%. Es decir, si la sociedad ABC y la sociedad XYZ tienen transacciones comerciales, ojo, no solo pensemos en la compra y venta de bienes o prestación de servicios, tan cerrado a una transacción que pudieran tener. Pudiera existir algún otro tipo de situación o transacción que tengan que ver específicamente, bueno, dentro de los servicios hay muchísimas transacciones que pudiéramos considerar, pero muchas veces creemos, bueno, una transacción comercial únicamente el intercambio por parte de un inventario, es decir, que yo pudiera tener una desafectación del activo realizable del inventario y por esto pues se lleva una contraprestación y una emisión de un documento para el control del IVA. No necesariamente tendría que ser sobre eso, pudieran ser algún tipo de financiamiento o reintegro de gastos que se pudiera generar. Es decir, yo pago gastos a cuenta de la otra compañía y no lo manejo en una cuenta de resultados, sino que lo manejo en una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Ojo, que ahí también puede existir vinculación. ¿Qué pasa en este supuesto? Cuando 5 o menos personas, bueno, tenemos el caso de que 2 personas totalizan un 30% en la sociedad ABC y esas mismas 2 personas tienen un 40% en la sociedad XYZ. Si existiera transacción entre estas compañías durante un ejercicio económico, hay que analizarlas e incluirlas específicamente dentro del informe de operaciones con sujetos relacionados. Es decir, superan el 25%, que es uno de los supuestos que hay que contemplar. Este es uno de los más comunes y que lo tenemos en muchas entidades, no solamente en El Salvador, sino en diferentes jurisdicciones. Sociedades que pertenezcan a una misma unidad de decisión o grupo empresarial. Este es uno de los que, vamos, es un factor común en muchas entidades, en las cuales, bueno, hay alguien que puede tomar decisiones sobre las políticas financieras y fiscales. Un gerente como tal que pudiera tener incidencia sobre quiénes van a ser nuestros proveedores, quiénes van a ser nuestros clientes, quien puede tomar decisiones sobre estos aspectos financieros y fiscales. Y si vemos este mapa, lo vemos como parte de un grupo. De hecho, los grupos empresariales, por lo general, siempre tienen transacciones entre ellos. Es decir, pueden existir situaciones en las cuales uno compra la materia prima, otro lo transforma, otro tiene los derechos, otro tiene el tema de la explotación, el tema del marketing, otro tiene, o hay diferentes funciones, que en el tema de los intangibles, pues lo vemos específicamente sobre un análisis DEMPE, es decir, quién desarrolla, quién tiene básicamente las mejoras, quién tiene la protección y así cada una de las funciones que pudieran ir generando o que tienen dentro de una cadena de valor para poder dar, en este caso, un producto o un servicio específicamente a terceros. Y que, veamos así, en conjunto, el grupo puede tener diferentes actividades. ¿Qué pudiera pasar? Pudiera existir esta situación, una en la que una compañía compra la materia prima y la otra la confecciona, por ejemplo, o hace un proceso de manufactura. En este ejercicio, en este ejemplo que tenemos acá, tomemos en cuenta que la sociedad Mega tiene el 70% en la sociedad ABC y en la sociedad XYZ el 75%. Respectivamente, la sociedad ABC tiene un 80% en la sociedad K y la sociedad XYZ tiene en la sociedad D un 65% y la sociedad M un 80%. Si hacemos un análisis sobre la misma unidad de decisión de mando y tomando el parámetro que arriba del 25% va a ser considerado parte relacionada, ya sea de manera directa o indirecta, pues hagamos el análisis. Es decir, la sociedad Mega tiene el 70% sobre la sociedad ABC, es decir, tiene una participación directa. En XYZ el 75% tiene una participación directa. Bastará con que hagamos la sociedad K
cuánto es lo que tiene de manera indirecta sociedad mega con la sociedad K. 7 por 8, 56, es decir, un 56% de participación indirecta. Y así respectivamente sobre la sociedad L y sobre la sociedad M. Si lo vemos en este cuadrito auxiliar que tenemos a la par y que son los análisis que tendríamos que hacer en conjunto con cada uno de los contribuyentes, podemos determinar que de manera indirecta se tiene el 56% en la sociedad K, en la sociedad L el 49% y en la sociedad M el 70%. Es decir, si hay una transacción de cualquier naturaleza, ya sea una transacción de ingreso o egreso, con la sociedad M y la sociedad Mega, deberíamos de incluirla dentro de nuestro análisis en materia de precio de transferencia. Me voy a centrar un poco en El Salvador. Pensemos, ¿cómo le presento ahora a la administración tributaria mis compras y mis ventas? Bueno, si somos cuidadosos y estamos parte del departamento contable de gerencia financiera o el departamento tributario, recordaremos que ahora hay un anexo, bueno, ya lleva varios días, un anexo que se coloca dentro de la declaración del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, el formulario F07. Y en este formulario, pues básicamente ya le estamos diciendo a la administración tributaria, señores, estas son nuestras ventas, estas son nuestras compras y estas son las personas con nombre y apellido y número de identificación tributaria. Es decir, ellos ya tienen el mapa con quienes estoy realizando transacciones. Y recordemos que en el mes de enero también se presenta el formulario 915, el informe o veamos así, listado de accionistas. Entonces, pueden hacer todo un análisis previo si es que no identifican alguna transacción que a criterio de ellos y en base a una composición accionaria, ya sea participación indirecta, tendría que haberse reportado en el 982. Es decir, hay que ser cuidadosos. Y ojo, hemos visto tres supuestos de todos los que tiene el 199C, porque ahorita nos estamos basando específicamente en la dirección, participación accionaria o el control que se pudiera tener. Es decir, aquí todas tenemos control, a excepción de la sociedad L, que es el 49%, es decir, no supera el 50% más uno. En ese sentido, dentro de una misma unidad de decisión de mando, tendríamos que considerar hacer este análisis si es que existieran transacciones comerciales con otras compañías, no de forma directa, sino de forma indirecta, y analizar esas transacciones. Hasta acá, pues básicamente hemos visto dirección, participación accionaria y control. Hay una situación importante y empezamos a identificar otros aspectos para determinar si hay vinculación o no. Es decir, pensemos en grados de consanguinidad o grados de afinidad. Es decir, de forma horizontal o vertical, es decir, hasta cuánto podríamos lograr nosotros tener algún tipo de vinculación. Y puede pasar que alguien diga, no, mira, trabajen con esta compañía, fíjense que esta compañía es muy buena. Claro, quizás tenemos a alguien que está trabajando ahí que puede ser algún familiar, el hermano o el cuñado o alguna persona que tenga un vínculo, ya sea por consanguinidad o por afinidad, y que a veces ese alcance no lo tenemos de manera directa y que muchas veces hay que hacer indagaciones para poder identificar. Y mucho nos ayuda también tener la información disponible por parte de las personas o los accionistas como tal dentro de las entidades. Es decir, nosotros nos basamos en la información que nos pueden proporcionar. Si bien es cierto, indagamos y empezamos a hacer una serie de cuestionamientos o algunas preguntas cuando tenemos ciertas inquietudes respecto a las transacciones. En este sentido, pensemos, ¿qué es lo que requiere este supuesto? Dice, persona natural posee una participación en el capital social o derechos de voto cuando la titularidad de la participación directa o indirectamente, ojo, corresponde al cónyuge o persona unida en relación de parentesco en línea directa o colateral, por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad en el segundo grado. Es decir, pueden encajar lo que son hermanos, lo que pueden ser, en este caso, eh, algunos, veamos así, dentro del grado familiar pueden existir algunos tíos, algunos pudieran existir algunos abuelos, tatarabuelos. Podemos ver, hay todo un desglose para poder determinar sobre los grados de consanguinidad o de afinidad. Y eso es importante identificarlo. ¿Cuándo va a aplicar esta situación? Por ejemplo, en esta situación que nosotros tenemos acá, por los grados de consanguinidad o por los grados de afinidad, pues hay un parentesco. Pensemos que una persona tiene el 30% y su esposa tiene
en base a una relación indirecta, una compañía en la cual tanto el suegro como el cuñado tienen una participación accionaria. Es decir, pudiéramos identificar si esta participación accionaria tiene o no alguna incidencia. Si lo vemos, al tener una relación o un vínculo, y tal cual como lo dice con el cónyuge, bueno, la sociedad ABC tiene transacciones con la sociedad XYZ, pareciera ser que el supuesto del señor Hernández no tiene ninguna vinculación directa con XYZ, porque él es socio únicamente de la sociedad ABC. Pero claro, lo une en matrimonio con su esposa y bueno, acá empieza a tener algún tipo de relación. Y es donde empezamos a identificar si es que hay vinculación que pudiera ser de manera indirecta. En base a esta situación, pues bueno, vamos a identificar que al menos sea por encima del 25%. Si lo vemos en esta situación, bueno, 30% lo pudiera tener dentro de la sociedad ABC, pero pudiera llegar hasta un 33% de participación indirecta en la sociedad XYZ. Daniel, pero es que él no es accionista de la sociedad XYZ, es el cuñado y es el suegro. Sí, pero ojo, esto puede conllevar a que haya alguna decisión dentro de las políticas financieras y fiscales o que haya influencia significativa. ¿Recuerdan el término de influencia significativa? Arriba del 20%. Es decir, ojo, porque aquí podría existir. Y si hay transacciones entre la sociedad ABC y la sociedad QYZ, es un claro indicador de que esa transacción se debe de reportar en el informe de operaciones con sujetos relacionados. Entonces, ojo, a veces es importante, y nosotros siempre lo manejamos, precio de transferencia llegar al corazón, básicamente, de la compañía. Y a veces hacemos muchas preguntas, pero es evidentemente, o veamos así, la importancia de tener toda esta información es para evitar el pago de una multa innecesaria porque no se presentó dentro del informe de operaciones con sujetos relacionados alguna transacción. Entonces, ojo, hay que llegar hasta ese nivel. Daniel, pero entonces tengo que ver por todas las transacciones comerciales. Se puede saber de una manera más fácil, es decir, pudiéramos llegar a un punto en el cual presionar o preguntar, mejor dicho, a los accionistas si dentro de alguna de las compañías existe algún vínculo. Dejarlo como parte de una declaración o una afirmación, que si bien es cierto, el fin de todo esto es identificar si es necesario reportar o no reportar. Recordemos, vuelvo y repito, la multa en El Salvador es bastante alta. Al igual que en otras jurisdicciones, la multa es bastante alta por tener un error dentro de la declaración informativa. Luego, a raíz de alguna serie de modificaciones dentro de la legislación, pues se incluyó lo que son, en este caso, las uniones de personas, las famosas UDP. En base a las UDP o las uniones de personas o sociedades de hecho o contratos de colaboración empresarial o contrato de asociación en participación, también hay que tomar en cuenta los grados de participación. Es decir, dentro de una UDP, pues hay transacciones con una sociedad ABC, con la sociedad KLM y la sociedad XYZ. Es decir, pudiéramos tomar en cuenta de que hay algún tipo de vinculación y por ende tendríamos nosotros que tomar en cuenta informarla dentro de lo que es el informe de operaciones con sujetos relacionadas. En este caso, el único que no aplicaría con base en este caso, la unión de personas, la UDP, pues básicamente sería la sociedad QYZ, porque veamos así, su participación se mantiene en un 20%, a diferencia de las otras en las cuales sí podríamos ir considerando que hubiese algún tipo de vinculación. La sociedad ABC, pues evidentemente tiene más del 25% y la sociedad KLM también tiene arriba del 25%. Estos análisis también hay que hacerlos para poder determinar si es importante o si es necesario, mejor dicho, poder considerar este tipo de transacciones con una entidad que pudiera ser considerada de forma indirecta como relacionada. Luego vienen algunos supuestos bastante interesantes. Veámoslo así. Hasta acá hemos hablado de participación accionaria, dirección y control. Nos hemos basado en estos supuestos del 199C, es decir, ustedes ya tienen un panorama un poquito más amplio de decir no solamente aquellos que son una participación directa como accionistas, sino venir y hacer el análisis de manera indirecta. ¿Cuánto tiene, por ejemplo,
regresando al ejemplo, la ABC con la XYZ y luego la sociedad M y la sociedad L, cuánto tiene XYZ en M y L y de forma indirecta cómo esto pudiera impactar a la sociedad ABC. Es decir, si de forma indirecta supero el 25%, pues evidentemente tengo que presentarla dentro del informe de operaciones con sujetos relacionados. Pero ahora vienen unos supuestos bastante interesantes y que creo que eh, en la legislación de El Salvador es donde más se pueden notar o que, veamos así, la administración tributaria los ha contemplado como tal. Una persona domiciliada en el país y un distribuidor o ente exclusivo de la misma residente en el extranjero. También es considerada porque evidentemente pudiera existir algún tipo de situación en la cual yo puedo tomar decisiones o puedo influir en los precios. Puedo influir en la toma de decisiones, puedo influir en las políticas financieras y fiscal, puedo tener lo que en BEPS se conoce como la erosión de la base fiscal o el traslado de los beneficios. Entonces, también tenemos que considerar si yo soy un distribuidor exclusivo o tengo un distribuidor exclusivo en el extranjero, porque son los dos supuestos, persona domiciliada en el país o distribuidor agente exclusivo domiciliado en el país de una entidad domiciliada en el exterior y esta última, cualquiera de esos dos supuestos, pues bueno, tendríamos que considerarlo como parte relacionada. Acá ya no aplica un porcentaje de participación, sino básicamente contractualmente hablando que hay una exclusividad algunas entidades que tienen algunas, veamos así, representaciones exclusivas dentro del país o fuera del país. Esas transacciones como tal deberían de ser consideradas como transacciones a reflejarse dentro del informe de operaciones con sujetos relacionados, porque son consideradas, veamos así, entidades vinculadas. Adicional, hablamos acerca de las personas residentes en el país y sus establecimientos permanentes en el extranjero. Este es muy común dentro de las administraciones tributarias en Centroamérica. Y bueno, me atrevería a decir que también en el Caribe, en donde podemos decir, bueno, un establecimiento permanente también es considerado como un supuesto de relación. Entonces deberíamos de considerarlo. Y vuelvo y repito, acá ya dejamos de lado aquel 25%. Contractualmente y en las transacciones que yo pudiera tener, debería de incluirlo. Y ojo, ya vamos a ver cómo se presentan en el 982, porque alguien dirá, bueno, ¿y cómo la voy a presentar si es que no he tenido la oportunidad de llenar el 982? Pero tenemos todos estos supuestos o una lista de supuestos que la Administración Tributaria ha colocado en ese sentido dentro de el portal web para presentar la declaración informativa, el informe de operaciones con sujetos relacionados F982. Entonces, si soy un distribuidor exclusivo, tengo un distribuidor exclusivo en el exterior o tengo un establecimiento permanente, también debo de reportarlos en el 982. Un supuesto bien importante. Bueno, el establecimiento permanente situado en el país, su casa central o casa matriz. Creo que eso está de más mencionarlo porque ahí ya sabemos de que básicamente es una inversión que se tiene y que esta por lo general son el 100% de la inversión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los proveedores? Y este es bien importante. Y nosotros hemos tenido la dicha de tener algunos análisis en materia de precio de transferencia para entidades en que no encajan por dirección, participación accionaria o control, ni una misma unidad de decisión de mando, sino que encajaron precisamente en una persona domiciliada y su proveedor del exterior. Ojo, cuando le compro más del 50% de la materia prima, cuando mis compras representan más del 50%. En ese sentido, se convierte en una vinculación. Y ojo, hay que analizar que esa transacción se encuentra a precio de mercado o en base al principio de plena competencia. Daniel, pero no hay vinculación, no importa. Es un supuesto, hay que considerarlo. Por eso es importante. Cuando nosotros pedimos dentro de nuestros formularios quiénes son sus principales proveedores, no crean que solamente es por colocarlo dentro del estudio o porque las directrices de la OCDE también lo están requiriendo para determinar alguna, veamos así, comparativa entre lo que fue veamos, la desafectación del inventario que fue posterior al costo y que esto pudiera representar un volumen o podríamos tener un volumen representativo respecto a las compras. Ojo, no solamente es por eso, es básicamente para poder identificar si hay un proveedor que no entra por participación accionaria, dirección o control, pero que este proveedor yo le estoy comprando más del 50%. Y en base a esa situación, debo de informarlo a la administración tributaria, aun y cuando no hay una participación accionaria. Es decir, hay que analizar que esta transacción está a precio de mercado. ¿Qué pasa si no está a precio de mercado? Pues hay que identificar cuál fue la situación por la cual no estoy a precio de mercado, porque pudiera darse el supuesto.
mira, no tengo vinculación directamente con esta compañía, pero el supuesto del 199C me dice que cuando yo le compro a un proveedor del exterior más del 50%, pues yo debería de considerarlo como parte relacionada y también tener un análisis en materia de precio de transferencia. Recordemos que el 62A no tiene umbral, es decir, las transacciones que se celebren con los supuestos del relacionado del 199C, pues bueno, deben de ser analizados para ver si son en iguales condiciones que con terceros independientes. En ese sentido, cualquier proveedor al cual yo le compro más del 50%, yo lo tengo que considerar como un relacionado. Y bastará con hacer un análisis simple. De hecho, en los templates que nosotros entregamos, pues básicamente ya está para que ustedes puedan colocar la información y en automático determine cuántos son los porcentajes que tengo básicamente o que representan del total de las compras. En base a eso, pensemos en este ejemplo. El proveedor A tiene el 62.50%. De entrada, lo debo de considerar en el informe de operaciones con sujetos relacionados. Los otros proveedores, el B, el C, algunos proveedores locales no entran. Proveedores locales no entran. Si a un proveedor local le compro el 100%, no se preocupe, no tiene nada que informar. Es el proveedor del exterior. Ahora sí, tomemos en cuenta que si estos proveedores también están en un régimen fiscal preferente, pues también los tengo que informar. No los puedo dejar por fuera. Entonces, ojo con eso, vayan y revisen sus proveedores, pregúntenle a su consultor cómo pueden hacer para analizar esta situación o si ya lo tienen dentro de un requerimiento de información, pues bastará con que ustedes identifiquen si supera el 50%. Ya nos ha pasado en más de alguna ocasión que hemos tenido que comunicarnos con el contribuyente y decirles, señores, vamos a incluir en este caso el proveedor A, por poner el ejemplo. Pero Daniel, ¿por qué si no hay participación accionaria? Y ya les damos el supuesto del 199C. Y en base a eso, ellos dicen, ah, ok, perfecto, entonces incluyámoslo para determinar que se encuentra esa transacción a precio de mercado. Hemos estado hablando acerca del régimen fiscal preferente, es decir, aquellos regímenes que pueden ser considerados de baja o nula tributación. Y para eso, pues, tomamos en cuenta lo que establece básicamente la administración tributaria siempre dentro del artículo 62A del Código Tributario. Y esta clasificación, como lo mencionaba al inicio de la sesión, pues está basada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Ellos son quienes determinan el listado que va a ser considerado en este caso como entidades con un régimen fiscal preferente. Y tomemos en cuenta un régimen fiscal preferente como aquel en el cual pudiéramos tener una renta calculada sobre ingresos o renta neta o imponible inferior al 80% del impuesto sobre la renta que se causaría y que se pagaría específicamente en El Salvador. En base a esa situación, pues bueno, tomamos en cuenta de que hay un régimen especial. ¿Cuáles son algunos criterios que tenemos que considerar? Bueno, la nula tributación, pues evidentemente es el 0%. Y la baja tributación, vamos a considerar una tasa del 80%, que sería básicamente sobre personas naturales, sucesiones y fideicomisos, no puede ser menor al 16% y en personas jurídicas, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho, no podrá ser inferior al 22%, tomando en cuenta las tasas corporativas que tenemos en El Salvador, que es del 25 y el 30%, arriba de $150,000 en ingresos, el 30 y abajo el 25%. Ahora bien, sí, todo muy bonito, bajan una tributación. ¿Cómo los identifico? Perfecto, acá está. Básicamente, tenemos un listado que es aplicable específicamente al ejercicio económico 2025. Es decir, aquí están los países, estados o territorios considerados de baja tributación. ¿Cuál es baja tributación? Pues hablábamos inferior al 80% de lo que se pagaría y se causaría en El Salvador. Acá ya está el listado como la administración tributaria lo ha determinado conforme a los lineamientos de la OCDE y del GAFI. En base a ese sentido, ¿qué bastará con que nosotros vengamos y hagamos un análisis respecto a las transacciones que se han celebrado con algunos clientes o proveedores y verificar si están en un país, estado o territorio de baja o nula tributación en base a este listado? Es decir, si tuvieron transacciones con Hong Kong, como por poner algunos ejemplos más comunes, o tuvieron alguna transacción con Taiwán o con Suiza, por ejemplo, o tuvieron alguna transacción con Países Bajos o alguna transacción, qué sé yo, con, no sé, Irlanda, Hungría, Letonia.
puede que exista algún cliente, algún proveedor ubicado en alguno de estos estados o territorios que son considerados de baja tributación. Quizá los más comunes suelen ser estos, en donde hay mayor relación comercial, por ejemplo, con Estados Unidos. Y pensemos en algunos estados, como pudiera ser, en este caso, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Washington, Wyoming, Texas, Nevada, que son algunos estados que son considerados de nula tributación. Alguien alguna vez me decía, Daniel, pero es que en Estados Unidos también se pagan impuestos. Claro, pero ojo, estamos hablando de que para la administración tributaria, conforme a los lineamientos de la OCDE y del GAFI, son considerados de nula tributación. Y no hablo de algunos aranceles que se pudieran hacer en una transacción comercial, sino que la tributación como tal interna podría llevar a una nula tributación, es decir, no pagan ningún tipo de impuestos sobre la renta. En ese sentido, pensemos, pudiéramos tener con instituciones financieras, pudiéramos tener con alguna institución que nos presta algún servicio. Tenemos que identificar en dónde está ubicada esta entidad. Y en base a eso decir, ok, está en Texas. Bueno, ni modo, esta se suma y va a entrar al informe de operaciones con sujetos relacionados. Y ojo, importante, quizá esa transacción me lleve a la obligación de presentar el informe de operaciones con sujetos relacionados. Pensemos que yo tengo un financiamiento con una entidad. En algún país ha estado debajo en una tributación o tengo una transacción comercial porque es uno de mis proveedores que no supera el 50%, no hay problema, pero que hay algún tipo de transacción comercial. En ese sentido, tomemos en cuenta lo siguiente. Si está ubicado en un país debajo de una tributación y yo he llegado o no lo había considerado hasta esta fecha, y ahora lo tomo en cuenta, y las transacciones de forma individual o en conjunto llegaban a $571,400, bueno, quizás esta transacción sea de $100,000 o de $60,000. Y esto va a llevar al siguiente nivel. Ya vamos a llegar a los $571,429 o un poquito más. Y esto me va a incluir a mí lo que es la presentación del informe de operaciones con sujetos relacionados F982. En ese sentido, bueno, si yo omito presentar este tipo de transacciones, que sea una entidad, básicamente ubicada en un país de baja o nula tributación y no presento el 982, bueno, hay una multa que se debe de considerar y la multa es equivalente al 0.5% sobre el patrimonio. Importante, todo este análisis no es que va a quedar en un papel de trabajo o va a quedar únicamente en los papeles de la compañía. Este análisis se va a trasladar específicamente al formulario 982. En el apartado que tiene que ver con operaciones con sujetos relacionados. Daniel, nosotros estamos viendo este evento desde otra jurisdicción. También presentamos quiénes son nuestras partes relacionadas. También le damos cuál es el número de identificación tributaria. También les decimos de qué país son. También les decimos cuánto es el monto. También les decimos cuál es el criterio de vinculación. También consideramos eso. Es decir, no es algo exclusivo para una jurisdicción. Las administraciones tributarias han diseñado sus declaraciones informativas para que el contribuyente le diga, realicé transacciones con estos sujetos relacionados. En el caso específico del formulario 982, bueno, me va a requerir el número de identificación tributaria o el número de identificación fiscal en caso que sea un no domiciliado. Nombre, razón social o denominación, seleccionar si es sujeto domiciliado o no, y acá empiezan algunas situaciones en base a alguna codificación que la administración tributaria ha considerado dentro de, en este caso, del formulario, es decir, el código y nombre de país, estado o territorio, conforme a lo establecido en el anexo número 1 del 982. ¿Qué países creen que van a salir ahí? Estos también. Aparecen todos estos, aparecen todos los países que ustedes quieran, todos los estados o territorios y aparecen específicamente estos. ¿Por qué? Porque aquí yo le puedo decir a la administración tributaria, tuve una transacción con Texas y por eso te la estoy reconociendo acá como un sujeto relacionado. Código y tipo de relación conforme lo establecido en el artículo 199C del Código Tributario. Ya lo vimos. Por participación accionaria arriba del 25%, una misma unidad de decisión de mando, cuando 5 o menos personas dirijan a ambas compañías, cuando sea un distribuidor exclusivo, ya sea en el exterior o de manera local, yo sea un distribuidor exclusivo, cuando tengo compras a un proveedor del exterior que superan el 50%, una casa matriz, pensemos también un establecimiento permanente, esos son los supuestos. Y eso
esos códigos los vamos a tener dentro del artículo 199C. El código y tipo de operación, conforme lo establecido en el anexo 2. Y acá, básicamente, tenemos 4 tipos de operaciones: ingreso, egreso, activo, pasivo. Y ojo, los que estuvieron en el evento anterior, del mes anterior, recordarán un poco que hablábamos en base a algunos supuestos y algunas situaciones en las cuales algunas cuentas de activo o de pasivo quizás se obviaban y al no presentarlas conllevaban a pagos de multas. Y veíamos en base a sentencias del Tribunal de Apelación de Impuestos Internos, sentencias arriba de $30,000, $60,000, por no categorizar bien una transacción. Ojo, el tema de precio de transferencia y la declaración informativa es importante. El mínimo error va a llevar al pago de una multa. Entonces, hay que, en base a las naturalezas, categorizar cada una de las transacciones e informarlas. De hecho, lo que son los dividendos, en el caso que haya distribución de dividendos, también se debe de informar. Ojo con todas esas situaciones. Seleccionar si se efectuó o no se efectuó análisis de precio de transferencia. Pudiera pasar que con algunas transacciones que tienen que ver específicamente con cuentas de activo o de pasivo, que yo no las debería de informar. Perdón, no las tendría que analizar, pero sí les tendría que informar. Porque seguramente no las analizo porque analizo, veamos si el efecto que pudiera tener en resultados, ya sea un ingreso o un egreso. Y evidentemente el monto de la operación celebrada con el sujeto relacionado. ¿Qué sucede si yo incumplo dentro de lo que es, veamos así, el ámbito de precio de transferencia y presentación de la declaración informativa? Agarre su patrimonio dentro del estado financiero, multiplíquelo por el 0.5% y vea cuánto sería el impacto económico que tendría en este caso la sociedad. Lo que me establece, en este caso, el artículo 244, literal L del Código Tributario, que no va a poder ser inferior a 3 salarios mínimos. ¿Ok? Pero pensemos, ¿qué compone el patrimonio? El capital social, en este caso el mínimo y el variable. Reserva, utilidades acumuladas, si es que no ha existido distribución y tengo por ahí guardaditas las utilidades. Pensemos que tengo un superávit y lo voy a restar. Entonces, a esa ecuación, multiplíquelo por el 0.5%. Si no tiene superávit, pues agárrelo de forma directa y multiplíquelo por el 0.5%. No puede ser inferior a 3 salarios mínimos. No cometamos el error de decir, es que mi salario, perdón, mi capital es de $2,000. Entonces, llegamos a los 3 salarios mínimos. No, ojo, tomemos en cuenta que no es el capital social mínimo, es el patrimonio como tal, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Para nosotros ha sido un espacio muy valioso en el cual podemos compartir conocimiento con ustedes, porque lo que nos interesa es que todos podamos conocer en materia de precio de transferencia y de esa manera ustedes cuenten, veamos así, con todos los insumos necesarios para evitar el pago de precisamente esto, una multa innecesaria por un error dentro de la declaración informativa. Si quieren buscar un poquito más de información respecto a quiénes son sujetos relacionados o algunas situaciones, pues bueno, lo pueden hacer específicamente dentro de nuestra página web o nuestros perfiles en redes para que ustedes puedan tomar algunos, veamos así, eh, algunas situaciones o algunos casos prácticos en los cuales a lo largo de nuestra experiencia se nos ha permitido identificar quiénes son considerados partes relacionadas y cuáles pudieran ser algunos aspectos importantes a considerar. Voy a dar paso a revisar si tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes. Déjenme revisar si tenemos algunas preguntas por acá. Ok, aquí tengo 2 preguntas. Dice, tenemos el supuesto en el artículo 196, cuando las compras de un proveedor del exterior son más del 50, debe reportar, pero el artículo no define en caso contrario que las sociedades le venda a un cliente del exterior más del 50%. Entendemos que eso lo aplica. Exacto. Para la persona que hacía la pregunta acerca del supuesto, es únicamente cuando yo le compro a un proveedor. Pensemos, ojo, en clientes cuando estos pudieran estar ubicados en un estado, una jurisdicción, un régimen fiscal preferente debajo de la tributación. Pero específicamente el supuesto del 199C es cuando yo le compro a un proveedor del exterior arriba del 50%. Solo no perdamos de vista, en los clientes pudiera estar la situación en la cual yo tengo una transacción comercial y estos clientes están ubicados en un estado, territorio de baja o nula tributación. La siguiente pregunta, exacto. Cuando tenemos una LLC también hay que considerarla.
hay que considerarla, además de estos supuestos que están por acá, la guía de orientación, y es un caso muy válido, la guía de orientación establece eso. Cuando tenemos, por ejemplo, una de responsabilidad limitada, aquí ponen el ejemplo en New Jersey, por ejemplo, debería de ser considerada como transacción que debería de ser sujeta a análisis en materia de precio de transferencia. Muy acertado también su comentario por acá. Y recordemos que también en todo no domiciliado va a aplicar el tema de las retenciones, en este caso, conforme al artículo 158 del Código Tributario, un 20% o una tasa diferenciada, dependiendo si estamos en las tasas del 5 o el 10%, si es un transporte internacional, si es alguna, veamos así, algún financiamiento o si es alguna aseguradora o reaseguradora. Y en el tema de los intangibles no cometamos el error. En el tema de los intangibles es específicamente sobre aquellos aspectos que tienen que ver específicamente con temas de televisión y radio. No cometamos el error de pensar, le estoy pagando un intangible por una licencia, esos no entran en la tasa reducida del 5. La tasa que aplicaría es del 20%. Y si está en un régimen fiscal preferente debajo de la tributación, la retención va a ser equivalente al 25%. No sé si hay algún otro tipo de consulta. Si no hay ninguna otra consulta, agradecerle mucho por haberse tomado el espacio para estar en esta sesión. A lo largo de este año estaremos teniendo otras sesiones, cada una adecuada, veamos así, algunos aspectos en materia de precio de transferencia que nos interesa a nosotros como VIP Consulting, pues básicamente es poder asesorarlos a ustedes de la mejor manera y que ustedes tengan todos los insumos necesarios para que al momento en que reciben su estudio de precio de transferencia puedan decir, esta fue la razón por la cual aplicaron esta metodología, por eso se consideró este sujeto como vinculado y que de esa manera ustedes puedan sentirle el gusto al estudio de precio de transferencia. Recordemos que no es únicamente un cumplimiento o una obligación fiscal. El estudio de precio de transferencia puede servir para el diseño de una política en materia de precio de transferencia y adicional para la toma de decisiones financieras y fiscales. Por mi parte, agradecerles mucho que hayan estado en esta sesión y esperemos que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones. Muchísimas gracias por su atención y que pasen un feliz día.